Muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen que la semana pasada también tuve una ausencia y no les avisé, generalmente les aviso. Pero hoy que es el tema del buen pastor, quisiera no dejarlos a ustedes como ovejas sin pastor, como decía nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues este es el cuarto domingo de Pascua y en este domingo especialmente oramos por las vocaciones sacerdotales. Ese es como en la mente. Sin embargo, es un día de orar por la vocación. La vocación en general es la vocación del amor. Una palabra vocación significa ser llamado a. Hemos sido llamados al amor, hemos sido llamados ya a la vida. Entonces, esa vida que se nos ha dado debemos de vivirla en el amor. ¿Cómo vivirla en el amor? Bueno, pues la iglesia tiene dos vocaciones muy concretas y muy específicas, ¿sí? La de el matrimonio, la del matrimonio y la vida sacerdotal. Algunos han dicho, bueno, ¿y dónde quedamos los solteros o dónde quedamos los monjes? Bien, estas vocaciones están orientadas al amor, todas están orientadas al amor, pero de alguna manera Dios da una gracia especial, ese es el sacramento, una gracia especial. No que a los monjes o a los laicos los deje sin esa gracia en especial, ¿no? Hay una gracia operante, como dice Santo Tomás, pero se requiere para el sacerdocio, sin el cual no se puede ser sacerdote, y se requiere en el matrimonio, sin el cual no se puede vivir una vida de matrimonio, ¿verdad? La vida de gracia, una vida de gracia que nosotros los católicos llamamos sacramento. Bien, pues vamos pues a iniciar. Hoy vamos a leer desde el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del 1 al 10, y también me gustaría, de la manera de lo posible, Primera de Pedro, la segunda lectura, Primera de Pedro, capítulo 2, del 20b al 25. Me voy a enfocar solamente en la relación del pastor con las ovejas. Hay mucho que decir del Evangelio, pero para que me alcance a cubrir un poquitito lo demás, las demás lecturas que son parte esencial de este domingo, en especial de este domingo del propósito de la mente de la iglesia, pues me gustaría ubicarme. ¿Sí? Vamos a iniciar. Invocar al nombre de Dios en nuestras vidas, siempre pidiendo la luz del Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que María sostenga nuestra escucha atenta de la palabra como ya lo hizo, y que el Espíritu Santo inspire nuestros corazones. Amén. Bien, pues directamente me voy al Evangelio de San Juan a leerlo por corrido, y después iré haciendo algunas lecturas de la primera y la segunda lectura de acuerdo a la pertinencia del texto. Bien, Juan capítulo 10, desde nuestra Biblia, de la Biblia del pueblo de Dios. Les aseguro, en la voz de Jesús, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. El comentario de San Juan. Entonces Jesús prosiguió. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir, y encontrará su alimento. El ladrón viene, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido
para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el texto. Ese es el texto con un solo comentario de San Juan en medio. Cuando la primera comparación, ¿verdad? No la entendieron, dice, cuando les hizo esta comparación, no la entendieron. ¿A quién está hablando? A los fariseos, ¿sí? En el versículo 40 del capítulo 9, dice, los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso también nosotros estamos ciegos? Jesús les dijo. El capítulo 9 es el que reflexionamos en la Cuaresma acerca del ciego de nacimiento. En fin, y también este comentario es muy importante porque si se dan cuenta, en todo este pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 10, no dice que las ovejas ven al pastor y lo siguen, sino dice que lo escuchan. Que lo escuchan. Y el capítulo 9 está hablando de una ceguera. ¿Sí? Está hablando de una ceguera. Por eso va a decir, los fariseos que estaban con él oyeron y dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado. Pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Y entonces, dice, les aseguro que el que no entra por la puerta, a ellos, a este grupo que están discutiendo acerca del ciego de nacimiento, a ellos al que le dirige esta parábola de esta comparación, más que parábola, esta comparación del pastor con sus ovejas. Y entonces dice el versículo 6, como cuando Jesús hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que quería decir, entonces siguió. Y la pone más difícil Jesús, porque después va a decir, ya no dice yo soy el buen pastor, va a decir yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Bien, me gustaría hacer un poquitito de énfasis en estos dos momentos. Bien, creo que, y por el cual me lleva a no poner tanto detalle en el salteador y estos elementos que Jesús da, es porque en la mente de la iglesia la oración colecta que vamos a utilizar tiene una frase muy bella que dice así, dice, para que tu rebaño, ¿sí? Es una frase, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió el glorioso pastor. El latín en esta, tuve la curiosidad de mirar cómo fue escrito en el latín, y esto es traducido al español, en lugar de decir llegue también a donde lo precedió el glorioso pastor, va a decir su valiente pastor, ¿sí? En inglés va a decir su brave shepherd, ¿sí? El bravo, el fuerte, el courageous shepherd, el pastor, ¿no? Y entonces aquí lo traducen como el glorioso pastor. ¿Qué significa glorioso? Bueno, el glorioso pastor, glorioso, la gloria en la mentalidad de San Juan es la cruz. Verán al crucificado y ahí contemplarán su gloria, ¿sí? Ahí contemplarán su gloria. La gloria en el ámbito bíblico no tiene nada que ver con trompetas y felicidad, tiene que ver con ese triunfo definitivo, pero con un sufrimiento, con una muerte, pero un triunfo definitivo de Jesús sobre el demonio, ¿sí? Sobre el mal. Eso es su gloria. Entonces, el latín dice el valiente pastor evocando a esa muerte, y precisamente eso es lo que me gustaría antes de proceder con la lectura detallada del Evangelio. Me gustaría ir a la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20b, y dice así. En efecto, dice, pero si a pesar de hacer el bien ustedes soportan el sufrimiento, eso sí es gracia delante de Dios. Pedro está hablando de soportar el sufrimiento. Nuestra lectura va a decir, hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les viene a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios. Esa va a ser la traducción del leccionario, ¿sí? Entonces va a hablar de soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen por hacer el bien, ¿sí? A veces algunas personas dicen, pero si yo soy bueno, si yo hago el bien, ¿por qué me pasan estas cosas? Hello, creo que no has leído detenidamente el Evangelio. Siempre que el bien se encuentra con el mal, va a haber sufrimiento, va a haber una cruz. Y cuando uno se decide realmente a seguir a Jesús, el hacer el bien, si no fijan ustedes papás a sus hijos, cuando uno quiere hacerles el bien, que los quiere uno corregir, que los quiere uno animar a hacer las cosas, a dar más de lo que ellos están queriendo dar,
Díganme si no, uno u otro se enoja y tenemos una dificultad. Que a veces los papás decimos, ya mejor no le digo nada porque vivo más en paz sin estarle diciendo que estarle diciendo. ¿Sí? Pero aquí dice soportar, ¿verdad? Y continúa en algo muy interesante. Dice, a eso han sido llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Aquí está el glorioso, sí, el glorioso y como yo traduzco, el valiente pastor, ¿sí? Padeció por ustedes y les dejó un ejemplo. Y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Pedro, ¿verdad? Pedro, vemos a este Pedro después del Pentecostés, después de la resurrección, testimoniando, ¿no? Testimoniando que aunque él corrió, que aunque él miró de lejos, aunque él negó, dice, no puedo negar ese testimonio, yo lo vi. ¿Sí? Continuamos. Dice, versículo 22, él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca, el inocente, el justo. Cuando era insultado, no devolvía el insulto. Y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron curados. Versículo 25, miren, con que termina. Porque antes andaban como ovejas perdidas, pero también han vuelto a su pastor y guardián, ¿sí? Entonces, esta es precisamente la mente de la iglesia en poner este modelo, este evangelio del buen pastor. ¿Qué significa esto? Seguir contemplando la cruz de Jesús como victoria, está allí como una sombra, la resurrección de Jesús, su misterio pascual, su pasión, su muerte y de la resucitación, cómo el Padre lo levanta, cómo el Padre lo levanta por el amor que le tiene, ¿sí? Eso va a decir, me ha quedado mucho en el corazón, Juan 3:35, cuando dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Ahí está. Entonces, en este contexto, también la primera lectura habla de ese regresar. ¿Cómo termina? Después de que ha puesto los ojos en ese crucificado, ¿sí? Entonces el pastor es el siervo sufriente de Isaías, ¿sí? No tan solo es un pastor común, sino es un pastor que entrega la vida, ¿sí? Que entrega la vida y al cual nosotros estamos llamados a. Ahorita vamos a continuar con ese pensamiento, pero lo dejo ahí delineado para que después lo podamos retomar. Entonces termina con el versículo 25 diciendo, como pues ustedes antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián. ¿Y qué dice Hechos de los Apóstoles en nuestra lectura de la primera lectura del día de hoy? Si ponemos atención, bueno, no logra captar todo el sermón completo, lo hemos venido escuchando en partes, este primer sermón. Algunos le llaman la primera homilía de Pedro, pero yo creo que yo no le llamaría homilía, porque la homilía es en un contexto totalmente eucarístico, ¿sí? Y entonces, pero sí le podemos llamar el primer sermón, la primera gran predicación de San Pedro. Ese es por lo único que yo no le llamo la primera homilía de San Pedro, por lo único, porque no están parece ser, hasta donde yo alcanzo a mirar, que no están en ese ambiente de la celebración en la fracción del pan. Sí, bien. Y entonces cuando ha recibido la acción del Espíritu Santo y vemos la transformación inmediatamente de Pedro y habla, entonces capta el primer versículo cuando empieza a hablar, que es el versículo 14, que dice, entonces Pedro, ¿verdad? Poniéndose de pie, con los 11 levantó la voz y dijo, eso es lo que capta. Y después se salta hasta el versículo 36. Y el versículo 36 dice, por eso no escuchamos lo que les dijo, la predicación, pero estos últimos versículos o estos primeros versículos que capta la liturgia de la palabra van a ser como el resumen. ¿De qué les va a hablar? Del crucificado y de quién es el culpable, ¿sí? Del pecado. Por eso todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Ahí recobra el misterio pascual, ¿sí? Y no tan solo recobra el misterio pascual, sino junta el pecado del humano. Que ustedes han crucificado, a ese que han crucificado, Dios lo ha hecho, lo ha constituido Señor y Mesías, ¿sí? 37.
Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente. ¿Sí? La palabra del griego y en el inglés está una traducción como sus corazones fueron atravesados, ¿sí? Que me gusta más, que fueron, sus corazones fueron penetrados, que fueron como, utiliza la misma palabra cuando la lanza cruza el corazón de Jesús, el costado de Jesús, esa lanza pierced en inglés, pero es la misma en griego, la misma palabra, y dice que cuando sus corazones se conmovieron al oír estas palabras en la liturgia de la palabra, va a decir, estas palabras les llegaron al corazón, ¿sí? Les llegaron al corazón, les tocaron el corazón, pero más que tocar el corazón les penetró, les rompió el corazón. Y aquí dice, se conmovieron profundamente, es una traducción, ¿verdad? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Entonces, el, el, fíjense, esta predicación de Pedro les habla del plan de Dios, se los explica, de que Jesús tenía que pasar lo que a Pedro le costó tanto trabajo y que le decía que Dios no lo permita en ti, Señor, y que tanto le costó a Pedro con la luz del Espíritu Santo, con esa fuerza del Espíritu Santo de transformación. Pedro lo entiende. Y entonces dice, tenía que haber pasado esto y Dios lo levantó, lo que le había dicho Jesús. Y cuando Pedro lo lleva aparte y le dice, no te debe de pasar esto, ¿no? Quiso persuadirlo. Y son las palabras que las hemos traducido como apártate de mí, Satanás, pero la mejor traducción sería, ve detrás de mí, Satanás, pero el Satanás se lo llevó, ¿sí? Porque tú no piensas como Dios, sino piensas como los hombres, ¿verdad? Entonces aquí vemos la fuerza del Espíritu Santo actuando sobre él. Y entonces le dicen, ¿qué debemos hacer? Entonces estamos viendo cómo este pastor, ¿verdad? Que llama a sus ovejas, no es una simple llamada. Vamos entonces ya con estos elementos, me gustaría a ver si nos da tiempo de regresar a ese pedacito, cuando dice en el versículo 2, dice, en el versículo 3, el guardián le abre y las ovejas escuchan su voz, escuchar su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Ese llamar que Jesús utiliza en esta comparación de llamar a la oveja, ¿a dónde la está llamando? Conversión. La está llamando, como dijimos la primera palabra, a una vocación, al amor, a la vida y una vida plena. Entonces, este llamar es de llamar de la oscuridad a la luz. Es esa llamada de la muerte a la vida. Es esa llamada de cuando estaban ustedes extraviados y perdidos, como va a decir San Pedro. Aquí decimos, porque ustedes eran ovejas descarriadas, va a decir nuestra traducción de la liturgia, ¿verdad? Pero ahora han vuelto, ¿sí? Eso significa que Jesús llama a la oveja. Entonces dice, el guardián le abre, las ovejas le escuchan la voz, él las llama por su nombre y las hace salir. Entonces nos habla de que cuando Él nos llama por nuestro nombre, es decir, que nos llama a una conversión conociendo nuestra realidad, nuestro pasado. Concretamente nos llama a ti Luis, ¿sí? A ti, te estoy llamando, ¿sí? Y dice que nosotros, precisamente en los 5 pasos de la confesión, que el segundo es dolor de los pecados, ese es cuando nuestro corazón se conmueve, ¿verdad? Ese es cuando Dios está actuando, esa gracia, nosotros empezamos a hacer ese examen de conciencia y después Dios con su gracia conmueve nuestros corazones, ¿no? Él toca, conmueve nuestro corazón para volvernos al arrepentimiento. ¿Sí? La confesión es muy hermosa. Ahí escuchamos la voz del pastor en la confesión. Ahí escuchamos la voz del pastor que nos llama por nuestro nombre. Sal de eso, ¿sí? Sal de eso. Y cuando actuamos, ¿qué hacemos? Entonces viene el propósito de enmienda. Es decir, salgo, ¿verdad? Buscando al pastor y confieso mis pecados públicamente. Públicamente significa, bueno, a la iglesia que es el sacerdote, ¿verdad? Que es el sacerdote públicamente y por quien es Jesucristo, que es el único que perdona el pecado, actúa a través de él. La iglesia y Jesucristo se juntan ahí, ¿sí? Como madre, ¿sí? Y dice, las hace salir. Cuando las ha sacado a todas,
va delante de ellas y las ovejas lo siguen. A ver, atención. Entonces aquí no, la conversión no solamente es dejar el pecado hacia atrás. A veces podemos decir, pues yo ya no hago nada, ¿verdad? Yo no mato, yo no robo, yo voy a misa, yo me porto bien, ya, estoy fuera del pecado. Bueno, aquí yo pondría una pausa. No sé si realmente una persona puede hacer simplemente eso, ¿verdad? La vida es, creo que, más complicada y el ser humano está más roto que simplemente decir que yo me porto bien. ¿Cuántas veces, pues incluso yendo a misa, y yendo a la Santa Misa, nos encontramos con criticar, ¿verdad? Con criticar al sacerdote, con criticar a la persona que está por ahí, a sentir envidia, a sentir que el sacerdote tiene preferidos, etcétera, ¿no? Nuestra mente y nuestra boca mental es muy traicionera, ¿verdad? Muy traicionera. En fin, ahí lo dejamos. Entonces, la conversión, ¿verdad? La conversión no tan solo es ese dejar atrás el pecado, que sería la parte, como le llaman los místicos, la parte purgativa, es decir, dejar atrás. Pero viene una parte iluminativa, ¿sí? Y viene una parte de unión. Aquellas personas que escuchamos la voz de Dios y, y lo seguimos, no es piece of cake, que no es lo más fácil. Viene, ¿qué tal? Que desde mi experiencia, viene lo más difícil. Si usted cree que dejar el pecado es lo más difícil, no. Lo más difícil es entender, tener la mente de Cristo, entender las cosas que me están pasando, el hacer el bien, como dice, ¿sí? El hacer el bien, el poder sufrir con paciencia, ¿sí? Desde la mente de Cristo. A veces nos queremos sentir como Job, ¿no? El Job decía, bueno, ¿yo qué mal he hecho? ¿Qué pecado he hecho? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Ahí creemos que hemos dejado una vida de pecado, pero no hemos entendido, no hemos entendido que el ser humano debe de pasar por la cruz y el sufrimiento y que Dios lo va a levantar. Pedro lo entiende, ¿sí? Y él comienza de tal manera que cuando los Hechos de los Apóstoles, como hemos venido leyendo en estos días, sale de la cárcel y ha sido azotado, dice que salían con alegría por haber compartido, por haber sido dignos de compartir un poquito los sufrimientos de la cruz de Cristo. Eso es cuando uno empieza la mente, la inteligencia, comienza a entender una nueva manera de vivir y de existir. ¿Sí? Por eso digo que eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Y tercero, la unión. ¿Sí? La unión. Que donde quiera que esté uno, ¿verdad? En las circunstancias que uno esté viviendo, puede experimentar esa unión nupcial. Atención, la unión nupcial no tan solo no es, y no es lo primario, la unión estática o mística, no, sino como dice en los votos, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Esa es la unión. No es algo primariamente placentero, sino es que incluso en el sufrimiento, saberme unido totalmente a mi Creador. Y continúo, ¿verdad? Es la parte que me angustiaba un poquito poder transmitirla. Y entonces dice, porque conocen su voz, ¿verdad? Dice que las conocen a ellas, lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Y ahí viene lo de la ceguera. Sigue haciendo énfasis que las ovejas, ¿verdad? El dichosos ustedes que creen sin haber visto, pero que gozan de escuchar a su maestro. Y entonces viene esta parte hermosa con la cual quiero concluir. Como les decía, solamente me quería centrar en este aspecto sencillo. Yo creo que hay más aspectos en este evangelio, pero creo que puede ayudarnos a seguir entendiéndolo más en una lectura personal y orante. Y entonces dicen, ¿qué debemos hacer? Entonces la pregunta es, ¿entonces qué debemos hacer? Como es en el versículo 37 al final de Hechos de los Apóstoles de la primera lectura. Y Pedro les dice, 38,
conviértanse, conviértanse. La conversión, ¿sí? Y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Conviértanse, dejen atrás ese pecado, cambien de mentalidad. Ahí está lo que hemos hablado, ¿no? Esa palabra metanoia, ¿sí? De metanoia, conviértanse, dejen su vida pasada, pero significa eh, vistan una nueva manera de pensar y de ser y de situarse en la vida y háganse bautizar. ¿Y qué significa este bautismo? Sumergirnos, como dice Romanos, ¿verdad? En el capítulo 6, sumergirnos en la muerte de Jesús para ser resucitados. Muchas veces hemos dejado este aspecto, continuamente seguimos siendo Pedro antes de Pentecostés, queriendo renunciar a la cruz, queriendo solamente tener un tiempo de alegría, pero Jesús es muy claro. Jesús nos llama al bautizarse, a sumergirnos en la muerte de Jesús, en su pasión. ¿Sí? Y después dice, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Eso significa, en ese nombre, significa en eso que Jesús ha inaugurado nuevamente, ¿verdad? En su misterio pascual, para que les sean perdonados los pecados, para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el Espíritu Santo. ¡Wow! Estas dos partes muy importantes, ¿verdad? Y entonces estos recibirán de una manera plena el Espíritu Santo para poder escuchar la voz y seguir a Jesús en una tarea evangelizadora, en una tarea no solamente personal de poder vivir con paciencia, sino, como dice Pedro, hacer el bien. De tal manera que Hechos de los Apóstoles, Lucas, que es el autor, dice que Jesús fue un hombre que pasó haciendo el bien. Qué bueno sería que eso en algún momento pudieran decir de nosotros. Pasó haciendo el bien. Bien, pues les doy la bendición. Rezo mucho por ustedes y recen mucho por mí, porque tenemos una vocación de ser pastores. Y en la homilía de este domingo también me gustaría tal vez dejar como ahí entredicho, si de alguna manera nos identificamos nosotros como padres y estamos evaluando que podemos y estamos llamados y debemos ser los buenos pastores, como al estilo de Jesús, sufriendo pacientemente y haciendo el bien, ¿qué pasa con nuestra familia? Especialmente con nuestros hijos. Estoy educando a mis hijos, les estoy hablando para que ellos sean realmente unos buenos pastores, o el pastor es un trabajador, el pastor es un sirviente, o estoy formando a mis hijos que se sientan los dueños de las ovejas y que contraten pastores para trabajar. ¿Qué estoy haciendo? Y eso, precisamente el formar buenos pastores, me hace precisamente ser un buen pastor. El Papa, en esta frase tan bonita que dice, ¿no? Que nosotros los pastores debemos oler a oveja. Nos hablan los sacerdotes y los obispos que de repente no convivimos tanto con la gente. El convivir no significa ir a las fiestas, sino estar en sus luchas, en sus sufrimientos y de repente pues estamos más en nuestras rectorías, en nuestros templos y eso es lo que se refiere el Papa. No, tienes que salir, tienes que ensuciarte, tienes que sanar heridas. Eso es el sacerdote, estar con tu gente. Y habla de oler a oveja. Y algún otro cardenal que ahorita no recuerdo quién lo decía, pero decía, sí, pero no tan solo es que nosotros podamos oler a oveja, los pastores, sino que estar seguro que las ovejas huelan al buen pastor, que la oveja huela a Cristo, en ese aroma hermoso que se les dio en el bautismo, en la unción, ¿sí? El aroma de Cristo. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.